Ok, bienvenidos estimados amigos y suscriptores del canal. Vamos entonces a continuar con nuestro curso de Java. Vamos en esta oportunidad entonces a iniciar con la clase número 5. En esta oportunidad, la clase número 5, como les mencioné la vez anterior, vamos a ver entonces lo que corresponde con la salida de datos. Cómo podemos nosotros, después de hacer una captura de información, procesarla, de trabajar con ella, cómo entonces podemos darle salida para mostrar la información en el dispositivo estándar de salida, que generalmente es una pantalla. Bien, entonces vamos a ver algunos tipos de métodos que se utilizan, cómo las podemos manejar según la clase que tenemos, que hemos visto desde la clase pasada, para poder generar salidas en función de los requerimientos que se quiera tener, por supuesto que se les pide en función del trabajo o el desarrollo que quieren hacer con su código. Vamos entonces a ver algunos ejemplos y antes de eso, por supuesto, vamos a conocer cómo es la salida de datos. Vamos a hacer un repaso recordando que la salida de datos, por supuesto, nos permite a nosotros comunicarnos con el usuario. Realmente es la forma en la cual obtenemos información en forma más rápida y expedita. Y por supuesto para ello debemos comunicarnos con el usuario a través de una salida de datos donde, por ejemplo, cuando le solicitamos información, debemos escribir claramente a través de un mensaje qué es lo que estamos solicitando. También puede ser información no solamente de solicitar, sino simplemente mostrar la información al usuario sobre algún resultado que se ha hecho sobre alguna captura que se le ha pedido anteriormente. Entonces, para manejar esto debemos entonces conocer muy bien la clase System, como la empezamos a ver en el video anterior, cómo la clase System nos permite a nosotros generar resultados hacia tres dispositivos diferentes. Estos tres objetos son System In, System Out y System ERR. Recuerdan ustedes que estos son los dispositivos. El In es para la captura que nos permite recibir información del usuario o de cualquier otro dispositivo que se tenga allí configurado por defecto. El System Out es el que vamos a utilizar en esta clase, que es el que nos permite a nosotros mostrar información hacia un dispositivo de salida, que generalmente es la pantalla. Y luego, por supuesto, tenemos allí el System Error que nos permite a nosotros mostrar información también a los dispositivos de salida para que generalmente se haga la depuración, se sepa acerca de los errores que se están dando cuando tenemos un código. System Out también lo podemos redireccionar no solamente hacia una pantalla, sino a cualquier otro dispositivo. Inclusive muchas personas utilizan esta para enviar información hacia un archivo. Pero vamos a ver, cualquier información ustedes la pueden consultar aquí. La ven muy bien en el enlace que está acá abajo, donde se muestra el enlace hacia el documento de referencia del sistema de Oracle, donde está por supuesto la referencia de Java y allí específicamente la que tiene que ver con la clase System. Entonces, recordando muy bien, como vimos en la clase anterior y como lo hemos estado usando en todos los ejercicios de que comenzamos el curso, siempre tenemos, por ejemplo, para mostrar datos, el método print. Es un método que está por supuesto dentro de la clase System, allí dentro del atributo out, que es el de hacia donde vamos a mostrar la información, que es el dispositivo de salida. Y este método siempre está abierto para generar información y recibir, por supuesto, datos sobre los cuales vamos a mostrar. Para ello, la forma en la que se muestra, en la que se escribe en nuestro código es como aparece aquí: system.out.print y los datos entre paréntesis que vamos a mostrar. Entonces fíjense que la información de cómo se coloca el system es de esta manera. Escribimos system.out.print y entre paréntesis la información que vamos a mostrar. Recuerden que como es una clase System, debe ir la primera letra en mayúscula, o demás si puede ir en minúscula. Y la información que va a mostrar aquí obtiene simplemente un solo parámetro. En ese parámetro, si queremos mostrar varias información, lo debemos simplemente concatenar o unir para que se muestre. Entonces, esa es la forma en la cual se tiene que mostrar la información. Hay que entender que eso puede ser un dato constante que se fija allí, o puede ser una variable, o puede ser varias variables, pero la podemos entonces concatenar y unir. Inclusive se puede mostrar allí datos referentes a un objeto. La gran diferencia entre print, como vimos en el método anterior, es simplemente que nos muestra información en el dispositivo de salida, en la pantalla. Existe también la función o el método println que nos permite a nosotros, a través de este método, hacer exactamente lo mismo, solo que al final el método va a agregar un salto de línea y un retorno de carro, es decir, va a mostrar la información en una sola línea y coloca el cursor en la línea siguiente para que pueda mostrarse la siguiente información. Generalmente esto es importante cuando queremos mostrar información que no se nos muestre pegado encima de datos que ya hemos enviado previamente hacia el dispositivo de salida. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las dos sentencias son salidas de datos muy similares. La única diferencia entre uno y el otro es que el println hace un salto de línea al final cuando se muestra la información en pantalla. Otro aspecto que es importante resaltar y en el cual nos vamos a enfocar hoy es en el método printf. El método printf nos permite a nosotros mostrar información también en pantalla, pero nos da la opción de que podemos, a través de dos parámetros que enviamos a la función, como muestran aquí, fíjense ustedes, se utiliza
la misma clase system, o sea, el dispositivo o atributo out, solo que escribimos printf, no es println ni print solo, sino printf, indicándole, por supuesto, a la clase que estamos invocando al método de imprimir con formato, donde vamos a tener por lo menos dos parámetros. Un parámetro donde colocamos el formato y luego seguido de los parámetros que corresponden que vamos a necesitar ajustar según el formato que estamos enviando allí. Entonces esto nos permite a nosotros durante la salida darle forma y colocar la salida en forma mucho más vistosa y mejorable para que la persona, por supuesto, el usuario, lo pueda leer. Esos parámetros generalmente los vamos a ver en detalle. La forma en la cual se escribe o la sintaxis sobre el cual se escribe el formato, recuerden ustedes, aquí el formato es de esta manera, con el símbolo de porcentaje, una posición, si queremos hacer referencia a posición dólar, que es generalmente la referencia hacia el argumento que estemos allí colocando, le estamos diciendo que a la posición del argumento que está allí o la variable va a corresponder el formato que estamos indicando después de él. Es decir, el que aparece aquí, indicador de formato, lo vamos a ver más adelante ahorita en unas tablas. Luego, todo esto significa que es opcional, lo pueden ustedes omitir. Luego podemos también indicar, además del formato, el ancho que va a tener de salida, es decir, qué cantidad de caracteres en la salida o en la pantalla va a tener como máximo para usar. Y si es el caso, por ejemplo, de un tipo de dato que maneja números, nos indica entonces aquí también cuál va a ser la precisión en función de los números decimales que va a usar la salida para ese número, en caso de que fuera, por supuesto, un número real que use decimales. Y luego, por supuesto, el carácter de conversión, indicándole qué tipo de dato estamos allí mostrando, si es un tipo de dato entero, si es un tipo de dato número real o punto flotante, o si es un tipo de dato carácter o cualquier otro tipo de dato. Vamos entonces a conocer un poquito en detalle esta sintaxis del formato y, por supuesto, la sentencia printf. Bien, entonces fíjense ustedes, aquí tenemos el formato, que es de la siguiente manera, como lo expliqué anteriormente, donde tenemos un parámetro que le vamos a especificar para indicarle hacia qué variable en la posición en la cual va a estar corresponde el formato que vamos a indicar, luego el formato que va a tener, el ancho, el número de decimales y por supuesto el tipo de datos sobre el cual estamos manejando. Entonces, para conocer un poquito vamos a ver sobre la posición del dato, lo vamos a ver más adelante cuando tengamos ejercicios que correspondan un poco con mayor exactitud, pero vamos a omitirla en esta oportunidad para que nos concentremos en la forma de los indicadores de formato y los demás parámetros que son importantes tenerlo en cuenta en forma rutinaria. Por ejemplo, para el indicador de formato, la tercera opción que va allí, tenemos que el indicador puede ser 5, puede colocarse un símbolo menos, se puede colocar un paréntesis, una coma, un símbolo más o inclusive un 0. Entonces, dependiendo del valor o el carácter que se coloque allí del indicador, el formato va a tener una acción. Generalmente, cuando colocamos el símbolo menos, hace una alineación a la izquierda, especialmente inclusive para los tipos de datos de caracteres. El símbolo de paréntesis nos permite a nosotros mostrar los números en forma negativa entre paréntesis, como se usa generalmente en los formatos contables. La coma le muestra un separador decimal. El símbolo más permite colocar el símbolo para indicar que los números positivos, que generalmente no lo tiene, deben mostrarse el número positivo. Y el 0 se usa como relleno, como lo vamos a ver más adelante. Toda esta información la vamos a ver ahorita en unos ejemplos para que ustedes puedan tenerlo fijado allí en su mente. Los caracteres de conversión son lo que les mostraba a ustedes que es obligatorio cuando usan el formato. Sí debe ser entonces en función del tipo de dato que ustedes van a mostrar, es decir, el tipo de dato que va a mostrar allí. Si ese tipo de dato es un número entero, usan la D, si es en la base decimal. Si es en la base hexadecimal, usan la X mayúscula, X minúscula, dependiendo de cómo ustedes deseen que se muestre el formato hexadecimal. Si van a usar un número de forma real, es decir, de punto flotante, utilizan el F, el carácter F, para indicar que están mostrando un dato que usa decimales. Si van a usar en notación científica, pueden colocar la letra E. Y por supuesto, si van a manejar un número en forma real en general, usan la letra G, que representa más o menos, por lo general, la notación científica para números realmente que son muy pequeños, ¿no? Donde hay una cantidad enorme de caracteres hacia la parte decimal. Pueden también, para cuando es caso de caracteres, usan la letra S, que está mostrando que la salida que va a corresponder a una cadena. Y si la quieren que esa cadena sea mayúscula, todo pueden ustedes usar el carácter S en mayúscula. Y tienen también para mostrar, si es en el caso, simplemente un solo carácter utilizando el carácter C. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos para que ustedes puedan entenderlo más y por supuesto puedan hacer su ejercicio con facilidad. Fíjense, por ejemplo, el caso en el cual tengamos que mostrar una información, por ejemplo, como el número
12.3698 es un número real donde tenemos 4 decimales y queremos, por supuesto, como número correspondiente al tipo de formato doble, mostrarlo con 2 decimales. Si lo queremos hacer así, mostrar con 2 decimales, la sentencia correcta que debemos utilizar en Java es systemout.printf y cerrado entre comillas. Recuerden ustedes, estas comillas son estas comillas, no vayan a confundirla con las otras comillas que son diferentes porque les puede arrojar error. Dentro de la comilla colocan el símbolo de porcentaje, indicando que les va a indicar que es el formato que le va a tener ese tipo de datos que va a mostrar, y le están indicando aquí con el punto que va a usar 2 decimales en el punto. F le indica que es un valor de tipo doble o flotante que le va a mostrar, por supuesto, el dato que tenemos aquí, que es 12.378 en forma decimal. Y fíjense ustedes, lo muestra por supuesto el 12 y muestra simplemente 2 decimales. Como el número, por supuesto, se acerca mucho a 37, él lo redondea. Fíjense ustedes cómo hace un redondeo y muestra simplemente 2 números después de la coma, es decir, después del punto decimal, porque así lo especificó en el formato. Esto que está aquí, la F, hace señal a que vamos a trabajar con un número de tipo doble. Y este porcentaje que está aquí acompañado de la N es simplemente un carácter que nos permite a nosotros introducir un salto de línea, porque printf no tiene para hacer salto de línea directamente, entonces debemos agregar aquí, por supuesto, por el caso de que sea visualmente necesario. Yo puedo usar el porcentaje N, pero también puedo usar la barra invertida de división y la letra N. Cualquiera de las dos es válida. Y fíjense ustedes, entonces esta sería la salida para esta sentencia que tenemos aquí. Es decir, para este método que estamos ejecutando, la salida sería esta. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso tenemos, por ejemplo, cuando queremos mostrar no solamente 2, sino también más decimales. Bien, igualito, simplemente cambiamos el número. En vez de colocar 2, colocamos 3. Le decimos que va a ser, por supuesto, un formato para un valor de tipo doble, y aquí ya no estoy usando una constante, sino estoy mostrando una variable, que esa es la variable n, la cual estoy asignando un valor que tiene bastantes decimales, y por supuesto aquí me lo va también a fraccionar. En este caso no me lo redondea porque el número que queda no se acerca a la mitad, es decir, a 5 o más de 5. Entonces fíjense ustedes cómo también puedo simplemente pasar no solamente datos fijos, sino también una variable o una constante, y él me va a mostrar la información ajustándose a este formato que le he especificado, donde le digo con el porcentaje que use el formato de un número flotante o de un número real con 3 decimales, y la cantidad que esté allí necesaria no le estamos especificando más nada con respecto al ancho, sino simplemente a la parte que va a usar de los números decimales. Igual, para este caso tenemos que, si nosotros necesitamos trabajar con un número donde mostremos su valor o su peso, ya sea negativo o positivo, nosotros le indicamos en el formato, a través del símbolo más, que nos muestre el número, ya que por supuesto por defecto en casi todos los números, cuando no colocamos el símbolo de más, no se va a mostrar. Los símbolos que se muestran simplemente es para los números negativos, y es el símbolo negativo para diferenciarlo de los demás. Pero si queremos, por cuestiones de números y de, por supuesto, se está trabajando con un tipo de datos donde se necesita que se muestre el símbolo más, lo anteponen aquí, y él simplemente va a indicarle y va a posicionar el símbolo más, mostrando por supuesto que es un número positivo. Y igual, fíjense ustedes, conserva el mismo formato. Pueden seguir usando cualquier formato aquí, solamente que van a colocar el símbolo más delante, justo después del símbolo de porcentaje. Y la salida sería 1,250, porque hemos dicho que solamente use 3 decimales. Ahora bien, si queremos nosotros, por ejemplo, trabajar con números enteros, en el caso de número entero, vamos a crear una variable de tipo entero que sea x, le asignamos el valor de 10, y a esa variable le decimos entonces al sistema que nos muestre como salida la variable x, pero usando el formato de número entero, es decir, la parte de d es un número entero. Le estoy especificando que la salida es de tipo entero, y en este caso también le estoy indicando que después de mostrar el número entero me haga un salto de línea. Entonces la salida de x, como su valor es 10, me va a mostrar exactamente 10. Si es el caso, por ejemplo, de que queremos que nos muestre el símbolo de su positividad, es decir, que es un número entero positivo, simplemente le antepongo a la letra D el símbolo de más, y él por supuesto me va a mostrar el número con su forma positiva. Si es un número, por supuesto que tiene un valor positivo. Si el número que se almacena en x no es positivo sino negativo, me va a mostrar el símbolo de menos.
Luego tenemos entonces también otra opción que nos permite, por ejemplo, no solamente mostrar de una vez directamente datos sobre las variables o sobre una constante, sino que en el texto que estamos usando como formato también podemos escribir letras un poco más extensas donde escribimos no solamente un formato, sino también palabras que queremos que aparezcan en la salida. Es decir, podemos mostrar también información como por ejemplo, si tenemos estas dos variables, la variable n que es de tipo doble y la variable x que es de tipo entero, yo le puedo indicar aquí que el valor de n, indicándolo claramente, es de este que está aquí, esta cadena de caracteres, viene a ser formato, pero a la vez también viene a ser un mensaje. Cumple las dos funciones. El formato me va a indicar a mí cómo se van a mostrar las variables n y x, pero también me va a aprovechar de mostrar de esos datos un mensaje adicional para que el usuario sepa qué es lo que se está haciendo. Entonces la salida vendría a ser esta, que el valor de n es 1,26, que es el valor de n que está aquí, 1,25, perdón, y el valor de x que es 10, que es el número entero que va a mostrarme con, por supuesto, porcentaje de. Porcentaje de corresponde a x, que es de tipo entero, y porcentaje .2f es de tipo flotante, y le estoy indicando que ese número de tipo decimal me muestra solamente dos dígitos en la parte decimal. Y esta que está aquí corresponde muy bien con esa salida. Fíjense ustedes entonces la finalidad y lo que se puede aprovechar que en el formato podamos colocar mensajes que pueden ir acompañadas de los formatos que se van a mostrar para cada una de las variables. Y fíjense ustedes que yo puedo especificar aquí claramente dos formatos. Le estoy indicando dos formatos y le estoy colocando más de una variable. Como vimos anteriormente, simplemente los ejemplos eran de uno solo. Aquí si tengo dos o tres formatos, debo tener dos o tres variables para que por supuesto corresponda en forma correcta cada uno de esos datos. Si en algunos casos más complejos tengo varias variables y cada una variable deseo de un formato específico, lo debo hacer según la secuencia. El número en qué posición que aparezca aquí va a corresponder a la que están aquí, a menos que lo indiquemos como vimos en la sintaxis anterior, que el formato vaya hacia una posición determinada, pero eso por supuesto eso lo veremos más adelante en la medida que avancemos en el curso. Otra alternativa tenemos es que, por ejemplo, con printf podemos también mostrar la información en un tamaño determinado de espacios o en la pantalla. Esto nos permite a nosotros dar una vista mucho más cómoda si trabajamos, por ejemplo, con muchos datos donde presentamos información a través de columnas. Por ejemplo, si queremos mostrar una información en un ancho determinado, simplemente le especificamos en el formato, por ejemplo, que el número que vamos a mostrar, además de usar una cantidad de decimales, les voy a indicar cuál es el espacio total sobre el cual se va a trabajar para mostrar esos datos. Entonces tendríamos que indicarle para hacer eso que después del porcentaje, en este caso le estoy diciendo que es un número positivo y que ese número positivo que va a mostrar allí me use exactamente solo 10 caracteres. Eso me indica entonces que el computador va a mostrarme el lenguaje Java, me va a mostrar el valor de n y me va a reservar 10 espacios. Fíjese usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos 10 espacios incluye la coma, el símbolo más y el resto lo va colocando en caracteres en blanco que no vamos a ver visiblemente, pero que están allí. Si queremos nosotros también mostrar la información, pero no con espacios en blanco, sino queremos trabajar con el número 0, es decir, rellenar esos espacios en blanco con 0, porque de repente estamos trabajando con una codificación donde queremos que se muestre en forma ordenada los dígitos que se están usando. Podemos entonces, en vez de colocar simplemente el número, colocamos antes el carácter 0. Entonces, fíjense ustedes, aquí le estoy diciendo a Java que me imprima con el formato que está aquí el valor de n. Y n entonces va a reservar Java 10 caracteres, 10 espacios en la pantalla, esos 10 caracteres, para colocar el número. Y me va a colocar, por supuesto, los dos decimales, el carácter de decimal, el valor del número, y lo que falte me lo va a rellenar con espacios en cero, espacios de cero, perdón, no me lo va a llenar con espacio en blanco, sino me va a colocar 0. Y por supuesto, en este caso, como un número positivo, le estoy indicando aquí que me coloque el símbolo más, me va a colocar el más y luego seguido de la cantidad enorme de ceros, que en este caso son 5. Más el carácter son 6, 7, 8, 9, 10. En total, 10 caracteres de la pantalla fueron usados para mostrar el valor de n siguiendo este formato, donde le indica, por supuesto, que el formato debe contener, dentro de esos 10 caracteres, parte deben ser dos decimales, uno para el carácter y otro para el número en la parte entera que se va a mostrar, que en este caso es 1. Entonces, fíjense ustedes, podemos usar espacios en blanco o podemos usar el número 0 para rellenar esos espacios cuando tenemos especificado
un ancho específico para la salida de los datos hacia el dispositivo normal, que en este caso es la pantalla. Con printf también puedo hacer lo mismo, no solamente con los números, sino también con los caracteres. En este caso, si tenemos, por ejemplo, un tipo de dato string, donde queremos mostrar información en pantalla y la queremos también ajustar de un lado a otro, podemos usar también ese tamaño para especificar los datos de tipo cadena. Por ejemplo, con la sentencia printout printf, acá le estoy especificando a Java que me muestre la salida, la cadena hola, que corresponde a 4 letras, me muestre eso en un espacio de 10 caracteres. Como es un espacio de 10 caracteres que lo estoy indicando a Java que me muestre la palabra hola, me van a sobrar 6 espacios. Esos 6 espacios me los va a rellenar con espacios en blanco y me los va a anteponer, porque le estoy indicando aquí que me reserve 10. Al reservarlo, me coloca la palabra al final. Si yo quiero, por ejemplo, que justificándomelo, por supuesto, hacia la derecha, si quiero que me lo justifique hacia la izquierda, simplemente coloco el símbolo menos. Al colocar el símbolo menos, él me va a justificar esta palabra de 4 caracteres dentro de esos 10 espacios hacia este lado, colocándome, por supuesto, la palabra primero, y luego los caracteres adicionales en blanco van a ir al final. Entonces, fíjense la diferencia. Usándolo con el símbolo negativo me justifica hacia la izquierda, y sin usar el símbolo negativo me lo justifica hacia la derecha. Entonces es una ventaja que tenemos para mostrar información, y que muchas veces nos sirve a nosotros inclusive para mostrar información ordenada si tenemos varias columnas de información que estamos mostrando de salida hacia la pantalla. Bien, con esto tenemos entonces ya un poco resuelto las diferentes formas de trabajar con información. Aquí tenemos la salida, el ejemplo del ejercicio que hemos trabajado en la presentación en este momento. Este mismo código está en la plataforma, el repositorio Higud. Aquí está el enlace, vayan al enlace si ustedes quieren ver de cada uno de los videos que hemos visto hasta ahora, ver los archivos fuentes o los códigos fuentes de cada uno de estos ejercicios. Lo pueden buscar allí, lo bajan y lo ejecutan y lo revisan, lo modifican, y por supuesto, si ustedes tienen a bien, pueden hacer recomendaciones, mejorarlo, subirlo y acomodarlo para que sean, por supuesto, mucho más fácil para otros compañeros entenderlo. Recuerden que esta información está aquí en Higud Hilmero Curso Java. Bien, vamos entonces ahora a ver qué aprendimos hoy. Hagamos entonces un pequeño ejercicio sobre lo que hemos visto, que es bastante interesante, que es bastante útil. Recuerden compartir esta información. Quienes están viendo el video y no están suscritos al canal, suscríbanse al canal. Quienes les pareció interesante la información que se está mostrando, denle un me gusta, hagan su comentario, que con gusto yo les estaré respondiendo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, le daré un me gusta también a su comentario, y compartan la información con las demás personas, amigos y personas que ustedes consideren que les puede ser útil la información que se está mostrando aquí, y que están empezando a programar con Java en este mundo tan maravilloso y tan importante como es el mundo de la programación. Bien, ya saben, pueden ustedes compartir el video, lo pueden ver con calma, lo pueden pausar y lo pueden compartir con sus amigos y compañeros si ustedes consideran que es importante, que ese material que se está viendo aquí le puede ser útil a otras personas. Vamos entonces a ver un poco acerca de qué aprendimos hoy. Vamos a suponer que tengamos que mostrar datos con un salto de línea automático. ¿Cuál sería el método que deberíamos usar? Print, printf o println. ¿Cuál creen ustedes? Recordando un poco acerca de lo que hemos visto. Por supuesto, si queremos hacer una salida, el método que debemos usar donde se muestre de una vez la información y se salta a la línea siguiente, de modo que la próxima salida salga debajo, es println. Bien, vamos a suponer ahora que queremos mejorar nuestra salida de modo que usemos formatos. ¿Cuál sería el método adecuado de la clase System que debemos utilizar para usar entonces formato? Print, printf o println. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Piénsenlo bien. Bueno, si ustedes vieron el video y pudieron captar toda la información que aquí se mostró, recordarán muy bien que el método que nosotros vamos a usar de la clase System, que nos va a permitir mostrar información con formato y mostrarlo, por supuesto, a diferentes formas, es printf. Ahora, si queremos mostrar un número real con 3 dígitos decimales, ¿cuál sentencia usaríamos, por ejemplo? ¿Cuál sería la sentencia que nos permite a nosotros mostrar un número real con 3 decimales? Sería la primera. Sería aquí la segunda. O sería la tercera. Fíjense ustedes, recuerden el porcentaje. Después del porcentaje viene el formato. Y después del formato viene aquí el tipo de dato. Aquí le estoy indicando F, que corresponde a un número real.
Pero ¿cuál es el formato que nos va a mostrar 3 dígitos decimales? Bueno, si ustedes vieron muy bien y recuerdan lo que hemos revisado en este video, sabrán muy claramente que la opción que nos permite mostrar 3 decimales independientemente de la parte entera es la tercera. Print porcentaje punto 3. Aquí le estamos diciendo que después del punto me muestre 3 dígitos y por supuesto me mostraría 14.494, ¿no? Por poco render, este 8 me lo convierte aquí en un 4 y me coloca 494. Bien, muchas gracias chicos por estar pendientes, por revisar el video, por ver en forma consecutiva estos videos. El próximo video vamos a ver exactamente 10 ejercicios prácticos bien concretos sobre lo que hemos visto hasta ahora en todos los videos, desde el video número 1 hasta el video de hoy. Y estén por favor atentos, suscríbanse al canal para que tengan la notificación y por supuesto lápiz y papel para que podamos hacer los 10 ejercicios en forma bien concreta y bien fácil sobre lo que es la entrada, proceso y salida de información usando por supuesto el lenguaje de programación Java. Los espero y muchas gracias y recuerden, denle un me gusta si les pareció interesante el video. Éxito y nos vemos el próximo lunes.